Bienvenidos al canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los descubrimientos más reveladores acerca del Padre Nuestro original. ¿Has oído alguna vez acerca de los manuscritos perdidos del Padre Nuestro y de cómo varios estudios llegan al descubrimiento de una espiritualidad que ha sido opacada por intereses de la Iglesia? En el siglo V, las hermanas Luis encontraron una versión completa del Padre Nuestro en arameo siríaco que contenían frases que no aparecen en ninguna traducción oficial. Según el informe publicado en el Journal of Biblical Literature de 1894, este manuscrito incluía una traducción de Jesús explicando el propósito y el poder de cada frase de la oración. Pero este no fue el único hallazgo. En 1906, durante excavaciones en las cuevas de Gungwang, en plena ruta de la seda, se descubrió una biblioteca completa de manuscritos cristianos orientales que habían sido sellados en el año 1035 para protegerlos de invasiones. Entre estos manuscritos, catalogados ahora en el Museo Británico bajo la referencia OR 88210-S3326, se encontró un texto titulado Las enseñanzas secretas de la oración del Señor, escrito en chino antiguo pero traducido claramente del arameo. Este documento revela que los misioneros nestorianos que llegaron a China en el siglo VI llevaban consigo versiones del Padre Nuestro que incluían instrucciones detalladas sobre posturas corporales provenientes del yoga y patrones respiratorios y visualizaciones específicas que debían acompañar cada frase de la oración. La doctora Marvin Meyer de la Universidad de Chapman, en sus estudios sobre textos gnósticos, ha documentado que estas versiones orientales del Padre Nuestro trataban la oración no solo como una petición, sino como una tecnología espiritual de transformación. Pero aquí viene lo más importante. En 1945, junto con los famosos textos de Nag Hammadi, se descubrió un códice específicamente dedicado al Padre Nuestro, que los arqueólogos denominaron el Evangelio de la Oración Perfecta. Este texto, que ahora forma parte de la colección del Instituto Copto del Cairo, contiene no uno, sino 3 versiones diferentes del Padre Nuestro, cada una correspondiente a un nivel distinto de iniciación espiritual. Según las tradiciones preservadas en este códice, Jesús enseñó primero una versión exotérica del Padre Nuestro para las multitudes, una versión mesotérica para sus discípulos cercanos y una versión esotérica completa solo para los 12 apóstoles. La versión que conocemos oficialmente corresponde apenas a la versión exotérica, la más simple y superficial de las 3. Investigaciones de la doctora April de Konig de Rice University sobre estos manuscritos revelan que la versión completa del Padre Nuestro incluía 7 frases adicionales que no aparecen en ningún evangelio canónico. Estas frases añadidas contenían instrucciones específicas sobre cómo abrir los sellos o chakras del corazón y activar la visión interior y sintonizar con la frecuencia del reino de los cielos situado en tu corona. ¿Y por qué estos manuscritos permanecieron ocultos durante tantos siglos? La respuesta está en los archivos del Patriarcado de Constantinopla, donde se conservan cartas del siglo VIII que muestran órdenes específicas para recoger y preservar en secreto todos los textos que contuvieran versiones no autorizadas de las oraciones sagradas. No se trataba de descubrir estos textos, sino de mantenerlos fuera del alcance del pueblo común, preservándolos solo para el estudio de los más altos dignatarios eclesiásticos. Vamos ahora al corazón de la revelación, las palabras exactas que Jesús pronunció cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos según los manuscritos arameos preservados en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Específicamente en el código SIR
341, las primeras palabras de Jesús no fueron Padre nuestro que estás en los cielos, sino algo diferente. En arameo Jesús dijo Abun du de Basmaya Abendu Shema. El doctor Neis Douglas Klotz, en sus estudios comparativos de lenguas semíticas, explica que Abun no significa simplemente padre. Esta palabra aramea contiene múltiples capas de significado que se pierden completamente en la traducción latina. Ab significa padre, pero también fuente, origen, aliento de vida. La partícula bum funciona como sufijo que indica el que crea o genera. Por lo tanto, Abum significa fuente creadora y respiración vital que da origen a todo, matriz cósmica de la existencia. Cuando Jesús usaba estas palabras, no se estaba refiriendo a una figura patriarcal distante sentada en un trono celestial, sino a la fuente íntima presente en toda vida, tan cerca como nuestra propia respiración. Y aquí viene algo aún más revelador. De más allá no significa que estás en los cielos. Smaya se relaciona con la raíz Shem, que significa luz, sonido, vibración, nombre sagrado. Devasmaya alude a las vibraciones luminosas, a las frecuencias sagradas, a los planos de luz. Entonces, la frase completa Abunda Vasmaya significa fuente creadora que vibras en las frecuencias de luz sagrada. ¿Ves la diferencia? No estamos invocando a un Padre nuestro distante en un lugar llamado cielo, sino sintonizándonos conscientemente con la fuente vibratoria de toda la creación. Pero esto es solo el comienzo. La siguiente frase que conocemos como santificado sea tu nombre en arameo es Nedkadash Esha Amak, que según los estudios del Dr. George Lamsa, Esha Amak Nedkadash no significa santificado en el sentido de reverencia eterna. La raíz Kadash es separar, consagrar, pero también significa activar o despertar. Shmak en arameo, Shem, se refiere a la vibración sagrada, la frecuencia divina, el poder sonoro que crea realidad. Entonces, Nedkadash Shamak significa actívese en nosotros tu vibración sagrada o despiértese en nuestro ser tu frecuencia creadora. Esto no es una petición externa, sino una invocación para que la vibración divina se active dentro de nosotros. Venga tu reino en arameo, Teitei Malkutak. Malkutak no significa un reino político o territorial. Malkut refiere a un estado de conciencia, una realidad interior, un nivel del ser. Teitei Malkutak significa que se manifieste tu estado de conciencia divina o que emerja en nosotros tu realidad sagrada. Nuevamente, no pedimos que venga un reino externo, sino que se active en nosotros la conciencia del reino. Los manuscritos del monasterio de San Mateo en Irak contienen una de las versiones más antiguas del Padre Nuestro en arameo. Incluyen una nota marginal que explica que Jesús instruyó a sus discípulos a hacer una pausa específica después de cada frase para permitir que la vibración de las palabras sagradas activaran los centros energéticos o chakras correspondientes en el cuerpo. Según estas instrucciones preservadas, Abun Desmaya debía resonar en el centro de corazón, Nedkadash Mak en el centro de la garganta y Teitei Malkutak en el centro de la frente. Esto convierte al Padre Nuestro original no en una simple oración de repetición, sino en una técnica precisa de activación espiritual. Ya no tienes que cargar con ese peso de repetir frases vacías y tergiversadas. Ahora puedes despertar las verdades olvidadas y esto va a marcar un antes y un después en la historia del cristianismo. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea oficialmente para resolver la controversia ariana sobre la naturaleza divina de Cristo, pero según documentos preservados en los archivos secretos vaticanos, había una agenda oculta mucho más amplia.
Los registros del secretario imperial Lactancio revelan que Constantino tenía una preocupación específica. Las diferentes versiones de oraciones y prácticas litúrgicas que circulaban en el imperio estaban creando facciones místicas que operaban independientemente de la autoridad imperial, y entre estas preocupaciones el Padre Nuestro ocupaba un lugar central. Según el testimonio de Ocio de Córdoba, consejero principal de Constantino en asuntos eclesiásticos, existían versiones orientales del Padre Nuestro que incluían prácticas de respiración y posturas corporales que inducían estados alterados de conciencia. Estos estados permitían a los practicantes acceder a experiencias místicas directas, lo que los hacía menos dependientes de la mediación sacerdotal y menos controlables por la autoridad imperial. Los estudios de la doctora Elizabeth Clark de Duke University sobre los registros de concilio muestran que se formó una comisión específica llamada Comité para la Unificación Litúrgica, presidida por el obispo Macario de Jerusalén. Esta comisión tenía acceso a manuscritos de todas las tradiciones cristianas del imperio: coptos de Egipto, siríacos de Antioquía, griegos de Constantinopla, armenios de Capadocia y latinos de Roma. El trabajo de esta comisión no era elegir la versión más antigua o auténtica del Padre Nuestro, sino crear una versión sintética que cumpliera 3 criterios: compatibilidad con la teología imperial romana, eliminación de elementos que promovieran experiencia mística directa y simplicidad suficiente para ser memorizada y recitada uniformemente en todo el imperio. Los documentos preservados en la Biblioteca Patriarcal de Constantinopla muestran que la comisión tenía en sus manos al menos 14 versiones diferentes del Padre Nuestro, incluyendo versiones completas en arameo que contenían hasta 12 frases adicionales. Según las actas de concilio, estas frases incluían instrucciones sobre patrones respiratorios específicos, referencias a la activación de centros de luz en el cuerpo a través de los chakras o invocaciones para abrir los sellos del alma, peticiones para sintonizar con las frecuencias angélicas y fórmulas para co-crear con el poder divino. El obispo Eusebio de Nicomedia, en una carta preservada en los archivos del Patriarcado de Alejandría, expresó su preocupación de que estas versiones orientales del Padre Nuestro convirtieran la oración en una técnica de iniciación mística más que en un acto de adoración apropiado. La decisión final fue drástica. La comisión eligió como base la versión latina más simple disponible derivada de las traducciones de Jerónimo y eliminó sistemáticamente todos los elementos que consideraron místicamente problemáticos. Pero aquí viene el detalle más impactante: no destruyeron las versiones originales, las preservaron en lo que llamaron la Biblioteca de los Textos Reservados. Según una carta del obispo Cirilo de Alejandría al emperador Teodosio II en el año 412, estos textos reservados eran para el estudio de los más altos dignatarios eclesiásticos y no debían ser compartidos con el clero ordinario, ni mucho menos con fieles comunes. Esta biblioteca fue trasladada eventualmente a Constantinopla y después de la caída del Imperio Bizantino en 1453, muchos de estos manuscritos fueron llevados en secreto a monasterios remotos en Egipto, Siria y Armenia. Los estudios del Dr. James Robinson, director del Instituto de Antigüedad y Cristianismo de Claremont, confirman que algunas de estas versiones reservadas del Padre Nuestro sobrevivieron y fueron redescubiertas en los hallazgos de Nag Hammadi y en bibliotecas monásticas orientales. Pero la transformación del Padre Nuestro en el Concilio de Nicea no fue solo cuestión de eliminar frases, también implicó cambios sutiles pero fundamentales en el significado de las palabras que permanecieron. Por ejemplo, la palabra aramea lagma, que aparece en la frase sobre el pan cotidiano, no se refiere a un pan físico. Lagma significa sabiduría, enseñanza sagrada, alimento espiritual. Cuando Jesús dijo Lagma Sunan, estaba pidiendo: danos hoy nuestra sabiduría esencial, o
alimentanos hoy con enseñanza sagrada, pero la versión latina, panem nostrum quotidianum, se tradujo literalmente, el pan cotidiano, convirtiendo una petición de alimento espiritual en una solicitud de sustento material. Este cambio no fue accidental, reflejaba una decisión teológica fundamental: enfocar la oración hacia necesidades materiales y dependencia externa en lugar de crecimiento espiritual y realización interior. Lo que voy a revelar ahora proviene de manuscritos que muy pocos en esta tierra han tenido la oportunidad de estudiar. Se trata de las frases completas que fueron sistemáticamente eliminadas del Padre Nuestro original y que contenían las instrucciones más poderosas de Jesús sobre la oración transformadora. En el Códice SIR 16 de la Biblioteca Vaticana, preservado en condiciones especiales y accesible solo para investigadores autorizados, se encuentra una versión integral del Padre Nuestro que incluye 7 frases adicionales que nunca aparecieron en las traducciones oficiales. Según los estudios del Dr. Sebastian Brock de Oxford University, especialista en cristianismo siríaco, estas frases fueron deliberadamente omitidas porque contenían enseñanzas sobre poderes espirituales que la jerarquía consideró inapropiadas para los fieles comunes. La primera frase eliminada aparecía inmediatamente después de "santificado sea tu nombre", en arameo "Wasuratán ruach batnan bisbartán". Esta frase significa "y que tu espíritu despierte en nuestros cuerpos" o "activa tu presencia divina en nuestra carne". ¿Y por qué fue eliminada? Porque implica que el cuerpo humano es un templo sagrado capaz de albergar directamente la presencia divina sin necesidad de intermediación sacerdotal. La segunda frase suprimida, que venía después de "venga tu reino", "wanek wegnomak bashmaya wabara", y traducida como "y que tu naturaleza esencial se manifieste tanto en los planos sutiles como en la realidad física". Esta frase establecía que el propósito de la oración era manifestar la naturaleza divina directamente en la realidad material, convirtiendo al practicante en un co-creador consciente. La tercera frase suprimida es quizás la más poderosa. Aparecía después de "hágase tu voluntad", "wiken and quien", y que asimismo que el poder que nos acerca a ti se active en nosotros. Esta frase revelaba que existe un poder específico dentro del ser, una capacidad divina latente que puede ser activada a través de la oración consciente. Las investigaciones de la doctora April de Konig sobre textos gnósticos confirman que esta activación del poder interior era una enseñanza central del cristianismo primitivo, pero fue sistemáticamente suprimida porque hacía innecesaria la dependencia de autoridades externas. La cuarta frase omitida seguía la petición del pan cotidiano, "Wasuratam bliban rasat malkuta vishvarta", que significa "y despierta en nuestros corazones el misterio del reino". Esta frase establecía que el reino de los cielos no es un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia activable aquí y ahora a través de la práctica correcta de la oración. La quinta frase eliminada aparecía en la sección de perdón, en su traducción "y así como nosotros liberamos a nuestros deudores, también liberamos las memorias dolorosas que cargamos". Esta versión más ampliada del perdón no se limitaba a las órdenes externas, sino que incluía una técnica específica de liberación de traumas y memorias negativas almacenadas en el cuerpo energético. La sexta frase suprimida seguía a "no nos dejes caer en la tentación", "walatalamf ling lisiuna", y no permitas que enfrentemos pruebas para las que aún no estamos preparados. Esta frase revelaba que Jesús nos enseñaba sobre niveles progresivos de iniciación espiritual, donde cada ser enfrentaría desafíos apropiados para su desarrollo interior. La séptima frase omitida cerraba la oración, "Metulkuta la lam almin amen, dilak malkuta bilá". La traducción oficial es
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero la versión completa incluía: y nuestra esencia también participa de los planos celestiales y terrenales. Amén. Esta frase final establecía la verdad más revolucionaria, que la naturaleza humana participa directamente de la naturaleza divina, tanto en los planos espirituales como materiales. Los manuscritos de los monasterios de San Sabás en Jerusalén, estudiados por el Dr. Sidney Griffith de Catholic University of America, revelan que estas frases adicionales no eran agregados posteriores, sino parte integral de la enseñanza original de Jesús. Según estos documentos, cada frase eliminada correspondía a una activación específica en el cuerpo sutil del practicante, convirtiendo la oración completa en una tecnología espiritual de transformación integral. La evidencia arqueológica que confirma la existencia de versiones más completas del Padre Nuestro no proviene de un solo hallazgo, sino de múltiples descubrimientos realizados en diferentes lugares durante el último siglo. En 1906, la expedición alemana dirigida por Clark Smith en Egipto descubrió en Akhmim una colección ostraca de fragmentos de cerámica con escritura que contenían oraciones cristianas primitivas en copto. Entre estos fragmentos catalogados como P. Berlin Summer 914 se encontró una versión del Padre Nuestro con frases adicionales que no aparecen en ningún texto canónico. Según el informe publicado en Sitzungsbericht en 1907, este ostracón incluía la frase «y que el fuego sagrado despierte en nuestros corazones» después de la invocación inicial. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió en 1945 en Nag Hammadi. Entre los textos gnósticos encontrados, el Códice Segundo contenía un documento llamado la Oración del Salvador, que presenta una versión expandida del Padre Nuestro, también con instrucciones detalladas sobre posturas, respiración y visualizaciones. La doctora Marvin Mayer, en sus estudios sobre este códice, confirma que esta versión incluía 7 frases adicionales que trataban la oración como una técnica de unión mística con la fuente divina. En 1972, durante excavaciones en Dura, Europos, la antigua ciudad de Fortaleza, en la frontera sirio-mesopotámica, el equipo de arqueólogos de Yale University descubrió una casa-iglesia del siglo III que contenía frescos con textos en arameo. Uno de estos frescos, ubicado en lo que aparentemente era el espacio de oración comunitaria, contenía el Padre Nuestro completo en arameo, con notaciones musicales que indicaban cómo debía ser cantado. El director de la excavación reportó que esta versión incluía repeticiones y frases intercaladas que no aparecen en las versiones griegas conocidas. En las excavaciones de Qumran, donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, también revelaron evidencia indirecta pero significativa. En la cueva 4, entre los fragmentos catalogados como 4521, se encontró un texto que algunos especialistas denominan Apocalipsis mesiánico. Este texto incluye una oración que comienza con las mismas palabras arameas del Padre Nuestro, pero continúa con frases sobre despertar los poderes dormidos del alma y activar la imagen divina en el hombre. En el manuscrito Sinaí Sir 30, estudiado por la doctora Agnes Lewis, incluye una versión del Padre Nuestro con una frase adicional que traduce: y que la luz de tu rostro ilumine los ojos de nuestro corazón. Pero quizás la evidencia más convincente proviene de descubrimientos más recientes. En 1996, durante excavaciones de salvamento en Nazaret, previas a la construcción de un centro comercial, el equipo dirigido por el Dr. Stephen Fan descubrió los restos de una sinagoga-iglesia del siglo I. En el piso de mosaico de la estructura se encontraron inscripciones en arameo que incluían fragmentos de oraciones. Uno de los fragmentos contenía las palabras Abum, Dasmaya, Nekadash, Sheach, Smak, Teita, Malkutak.
seguidas de símbolos que los especialistas interpretan como instrucciones para la práctica mística. Esto podría representar la evidencia arqueológica más antigua de la práctica del Padre Nuestro en su contexto original. Ahora llegamos a la parte más práctica y transformadora de esta revelación, entender exactamente cómo funciona el poder oculto del Padre Nuestro original y por qué su práctica correcta puede generar cambios profundos en la vida del practicante. Según los manuscritos preservados en el monasterio de San Macario en Egipto, que contienen instrucciones detalladas atribuidas al propio San Antonio del Desierto, el Padre Nuestro original no era simplemente una oración de petición, sino lo que los textos denominaban una llave maestra para la activación de los centros sagrados del alma. Los estudios del Dr. Neis Douglas Klotz sobre tradiciones arameas revelan que cada frase del Padre Nuestro original estaba diseñada para resonar con centros energéticos específicos en el cuerpo sutil del practicante. La primera frase, Abunda Basmaya, fuente creadora que vibras en las frecuencias de luz, debía ser entonada mientras se concentraba la atención en el centro del corazón, utilizando una respiración específica que los manuscritos describen como respiración de unión. Esta técnica, según las instrucciones preservadas, consiste en inhalar durante 4 tiempos mientras se visualiza luz dorada entrando por el corazón, retener el aire durante 7 tiempos mientras se repite mentalmente el mantra Abun y exhalar durante 8 tiempos mientras se visualiza esa luz expandiéndose por todo el cuerpo. Esta técnica de respiración específica aparece en múltiples textos cristianos primitivos como método para sintonizar con la presencia divina. La segunda frase, Net Kadash Smak, actívese en nosotros tu vibración sagrada, correspondía al centro de la garganta y requería una técnica vocal específica. Los manuscritos instruyen que la palabra smak debe ser pronunciada como un mantra, haciendo vibrar físicamente las cuerdas vocales de manera que la resonancia se sienta en la garganta, en el pecho y en la cabeza simultáneamente. Esta vibración específica, según los textos, despierta el poder de la palabra sagrada en el practicante y activa la capacidad de cocreación consciente con lo divino. Esta técnica se documenta que era conocida en las comunidades cristianas orientales como la respiración de las palabras de poder. La tercera frase, Teitei Malkutak, que se manifieste tu estado de conciencia divina, correspondía al centro de la frente y requería una técnica de visualización específica. El practicante debía visualizar una luz brillante en el centro de la frente que se expandía gradualmente hasta abarcar toda la cabeza mientras repetía mentalmente que tu conciencia y mi conciencia se unifiquen. Esta práctica, según los manuscritos, abre el ojo interior y activa la percepción de realidades superiores. Pero aquí viene lo más extraordinario. Según los textos del monasterio de San Juan Casiano en Marsella, que preservan tradiciones de los padres del desierto, cuando las 3 primeras frases se practican correctamente en secuencia, se produce lo que denominan la apertura del canal vertical. Este canal vertical se refiere a una conexión energética directa entre el corazón, la garganta y el centro frontal, que permite al practicante recibir directamente la sabiduría y el poder divino sin intermediación externa. Las frases eliminadas del Padre Nuestro original contenían las instrucciones específicas para activar y estabilizar este canal. Por ejemplo, la frase Wach Ratan Ruach Pagnan y que tu espíritu despierte en nuestros cuerpos, incluía instrucciones para hacer circular conscientemente la energía activada a través de todo el sistema energético del cuerpo. La frase Weekend An, y que asimismo el poder que nos acerca a ti se active en nosotros, contenía técnicas para anclar y estabilizar las energías despertadas en la vida cotidiana. Hay monjes que practicaron estas técnicas durante décadas y sus relatos explican experiencias de unión directa con la presencia divina.
recepción de sabiduría interior sin estudio externo y poder de sanación que fluye naturalmente a través de las manos, pero también incluyen advertencias claras. Estas técnicas solo pueden ser practicadas por seres con pureza de intención y preparación del corazón, ya que el poder divino activado sin la preparación adecuada puede ser peligroso tanto para el practicante como para su entorno. Hay un manuscrito del siglo VI que incluye una traducción que explica que estas frases fueron preservadas por los monjes que recibieron la tradición directamente de los apóstoles de Jerusalén. Una de estas frases, traducida por el doctor Sebastian Brock, dice: y que la sabiduría de tu corazón se convierta en la sabiduría de nuestro corazón para que podamos caminar en la luz como tú caminas en la luz. Durante más de 1000 años se han recitado oraciones que realmente no se comprenden porque no tienen nada que ver con las oraciones originales y su significado cambió el acceso al mundo espiritual que acompañaba la oración completa. Después de haber revelado la historia oculta, las palabras eliminadas y la evidencia documental, ahora llegamos a la parte más importante: ¿cómo practicar el Padre Nuestro original con su poder transformador completo? Estas instrucciones que voy a compartir provienen de manuscritos preservados en el monasterio de San Macario en Egipto, específicamente del códice MAC R44, que contiene enseñanzas atribuidas directamente a los padres del desierto que recibieron la tradición oral de los apóstoles. Según este manuscrito, la práctica correcta del Padre Nuestro original requiere 3 preparaciones esenciales: preparación del espacio, del cuerpo y del corazón. Se instruye que la oración debe realizarse en un lugar orientado hacia el este, preferiblemente al amanecer o al atardecer, cuando las energías celestiales y terrenales están en equilibrio, y si es posible, debe haber una vela encendida frente al practicante, no como símbolo religioso, sino porque la llama física activa la llama interior del corazón. El espacio debe estar en silencio absoluto porque, según los manuscritos, las vibraciones sagradas de la oración original requieren un vacío acústico para resonar correctamente en el alma. Preparación del cuerpo. La postura adecuada, según las instrucciones preservadas, es sentado en el suelo con las piernas cruzadas, la columna erguida pero sin tensión, las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Los textos especifican que esta postura abre los canales energéticos del cuerpo y permite que la vibración de la oración circule libremente desde el corazón hasta la coronilla. La respiración debe volverse lenta y profunda con una proporción específica. Inhalar durante 4 tiempos, retener 4 y exhalar durante 6 y permanecer en vacío durante 2. La preparación del corazón. Los manuscritos instruyen que antes de comenzar la oración, el practicante debe encender el amor en el corazón, visualizando a alguien a quien ama profundamente e intensificando ese sentimiento hasta que se sienta físicamente en el centro del pecho. Esta preparación es crucial porque, según los textos, la oración original solo funciona cuando emerge del amor puro, no del deseo de obtener algo. La práctica completa. Ahora la oración original completa con las frases restauradas. 1. Abunda Vasmaya. Fuente creadora que vibras en las frecuencias de luz. Se pronuncia lentamente haciendo vibrar cada sílaba en el centro del corazón. Mientras se pronuncia, se visualiza luz dorada entrando por el corazón con cada inhalación. 2. Netkadash Mak. Actives en nosotros tu vibración sagrada. La palabra smak se entona como un mantra haciendo vibrar la garganta y se visualiza la luz dorada del corazón subiendo hasta la garganta y activando el poder de la palabra sagrada. 3. Wasuratan Ruhak Batnan, y que tu espíritu despierte en nuestros cuerpos. Se pronuncia mientras se visualiza la luz extendiéndose por todo el cuerpo, despertando cada célula a la presencia divina. 4. Teitei Malkutak, que se manifieste tu estado de conciencia divina. Se entona mientras se concentra la atención en el centro de la frente, visualizando una luz brillante que se expande gradualmente hasta abarcar toda la cabeza. 5.
Juané Nomak Bashmaya Ubara. Que tu naturaleza esencial se manifieste tanto en los planos sutiles como en la realidad física. Se pronuncia visualizando la conexión entre el corazón, la garganta y la frente, formando un triángulo de luz. 6. Neue Sabiana Dilek. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se entona mientras se visualiza la luz interior descendiendo y enraizándose en la tierra a través de los pies. 7. Wikenan Kailen de Mitravana. Que asimismo el poder que nos acerca a ti se active en nosotros. Se pronuncia sintiendo cómo el poder despertado se estabiliza e integra en todo el ser. 8. Lakmad Sunkanan Yaomana Aflan Yaomana. Nuestra sabiduría esencial, danos hoy. Se entona pidiendo no alimento físico, sino sabiduría espiritual, mientras se visualiza una luz entrando por la coronilla. 9. Westfok Lan Lauwain Watain Afgenan Suatan Layabain. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros liberamos las memorias dolorosas que cargamos. Se pronuncia la versión completa del perdón, incluyendo la liberación de traumas y memorias negativas. 10. Wi Alan Lenishuna. Y no permitas que enfrentemos pruebas para las que aún no estamos preparados. Se entona reconociendo los niveles de iniciación espiritual. 11. El Apatsan Min Bisha, mas líbranos del mal. 12. Metul Dilak y Malkuta Wahaila Wutesh Bujata La Alamin Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y nuestra esencia también participa de los planos celestiales y terrenales. Amén. La frase final restaurada establece la verdad más revolucionaria, que nuestra esencia humana participa directamente de la naturaleza divina. Los manuscritos instruyen que después de completar la oración, el practicante debe permanecer en silencio al menos 5 minutos, permitiendo que las vibraciones se asienten en todo su ser. Durante este tiempo, según los textos, las semillas de transformación plantadas por las palabras sagradas comienzan a germinar en el alma del practicante. La práctica debe realizarse idealmente 3 veces al día, al amanecer para activar el propósito divino del día, a mediodía para mantener la conexión durante las actividades mundanas y al atardecer para integrar las experiencias del día en sabiduría espiritual. Los manuscritos explican que esta práctica completa puede producir efectos intensos, sueños lúcidos, experiencias de expansión de conciencia, sensaciones físicas de calor o vibración y una creciente sensibilidad a las energías sutiles. Estos efectos, según los textos, son señales de que el alma recuerda su verdadera naturaleza divina. No deben causar alarma, sino ser recibido con gratitud. El poder transformador, según los testimonios preservados en estos manuscritos de la práctica del Padre Nuestro original, produce transformaciones específicas. En la primera y segunda semana, mayor claridad mental y paz interior. En la tercera, sincronicidades y coincidencias significativas. Entre el segundo y tercer mes, el despertar de capacidades intuitivas. Y hacia el tercer y sexto mes, experiencias de conexión directas con la presencia divina. A partir del sexto mes, estabilización del estado de unión consciente. Los textos enfatizan que estas transformaciones ocurren naturalmente cuando la oración se practica con pureza de corazón, constancia de propósito y humildad genuina. Por primera vez en más de 1700 años, las verdades espirituales emergen simultáneamente en todo el planeta. No es casualidad que estos manuscritos antiguos estén siendo descubiertos ahora, y no es casualidad que investigadores de diferentes países, aún sin conocerse entre sí, lleguen a conclusiones similares sobre las enseñanzas originales de Jesús. Según la perspectiva de textos proféticos preservados en Nag Hammadi, específicamente en el Apocalipsis de Pedro, llegaría un tiempo cuando los misterios ocultos saldrían a la luz. Las palabras verdaderas del Salvador serían restauradas para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír.
Los gnósticos primitivos creían en lo que denominaban el tiempo del despertar colectivo, cuando las semillas de verdad plantadas en secreto brotarían simultáneamente en muchos corazones. ¿Y si ese tiempo es ahora? Piensa en las señales que observamos. Bibliotecas digitales que permiten acceso instantáneo a manuscritos que antes solo podían ser consultados por unos pocos, tecnologías de imagen que revelan textos ocultos en palimpsestos antiguos, arqueólogos que están descubriendo en este siglo más evidencias del cristianismo primitivo que en todos los siglos anteriores combinados. Estamos experimentando lo que los textos antiguos llamaban la llamada interior, una inquietud espiritual que no puede ser satisfecha por respuestas tradicionales. Los manuscritos del Mar Muerto, específicamente el texto conocido como Regla de la Comunidad, hablan de un tiempo final, cuando los hijos de la luz se reconocieran entre sí y la sabiduría oculta sería restaurada para preparar el camino al Señor. Ahora despertamos a la realización de que fuimos alimentados con verdades incompletas. Cada vez más seres buscan conexión real, directa con lo divino, sin intermediarios humanos. Cada vez más corazones están listos para recibir las enseñanzas completas de Jesús, y este despertar no está limitado por fronteras geográficas, denominaciones religiosas o niveles educativos. Ocurre en toda la tierra, en todos los continentes. Las redes sociales, que muchos ven como una distracción, se ha convertido en el vehículo que permite que estas revelaciones lleguen instantáneamente a millones de seres que estén listos para recibirlas e integrarlas. Pero este despertar global también trae responsabilidades, pues también hay una advertencia clara. Cuando encuentres estas perlas de sabiduría, saber que no es entretenimiento espiritual, son tecnología sagrada que puede transformar profundamente la vida de quien las practica con sinceridad. Por eso hay que honrarlas con práctica genuina, no solo con curiosidad intelectual. En San Macario hay una profecía específica sobre este tiempo. Cuando las palabras verdaderas del Salvador sean restauradas, se activará un campo de resonancia espiritual que despertará a muchos que habían permanecido dormidos. Este despertar global no es automático, requiere participación activa. Cada ser que recibe estas revelaciones y decide practicar el Padre Nuestro original contribuye al campo de resonancia divino colectivo. Cada alma que se compromete con su despertar espiritual fortalece la energía disponible para otros que están en el camino. Los textos gnósticos se refieren a esto como la construcción del cuerpo de luz colectivo, una red energética de conciencias despiertas que facilita el despertar de otros. Somos parte de una hermandad espiritual global que trasciende el tiempo, el espacio y las afiliaciones religiosas. Una comunidad de almas que escucharon la llamada y respondieron con valentía. Aquellos que reciban las palabras verdaderas y practiquen con corazón puro se convertirán en faros de luz para sus hermanos que aún caminan en la oscuridad. Llegará un momento en que la verdad ya no podrá ser suprimida y el despertar se acelerará exponencialmente. Algunos investigadores sugieren que estamos muy cerca de ese punto crítico. Cada ser que vea este vídeo y sienta resonancia en su corazón es una pieza esencial de este rompecabezas cósmico. Cada alma que decide comprometerse con su crecimiento espiritual auténtico ayuda a manifestar la profecía más hermosa de todas, el retorno de la humanidad a su naturaleza divina. Las palabras que Jesús enseñó hace 2000 años no eran solo para los 12 apóstoles, eran para este momento, para ti, para esta generación que tendría el coraje de restaurar las verdades perdidas y caminar conscientemente hacia la luz. Si te ha gustado el mensaje y piensas que otros seres de luz deben recibirlo, te animo a compartirlo y a suscribirte al canal y ponme un dedito arriba si te gusta este tipo de contenido.